Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Mariana Espinal y soy docente de Educación Inicial en Formación. En esta ocasión me gustaría compartirles a ustedes, docentes de Educación Inicial, algunas recomendaciones con respecto a trabajar en el área de comunicación con los niños y niñas durante la primera infancia. Estaré hablando específico sobre 3 temas centrales. Primero, la comunicación y el desarrollo del lenguaje oral. Segundo tema es el desarrollo del grafismo y la escritura emergente. Como tercer y último tema, la lectura en la primera infancia, su significación y el rol del mediador durante la lectura, es decir, el rol del docente durante la lectura. En cuanto a la comunicación y el desarrollo del lenguaje oral, primero tenemos que definir qué es la comunicación y qué es el lenguaje. La comunicación, según Frigero 2006, es la capacidad que tiene todo ser animado de relacionarse con su entorno. Es un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se interrelacionan 2 o más personas. Por otro lado, el lenguaje, según Hernández y Rubalcaba 2017, es el conjunto de sonidos articulados con el que el ser humano manifiesta lo que siente o lo que piensa. Este representa una de sus conductas primarias y será el mejor vínculo para el aprendizaje. En base a esto, podemos proponer diferentes actividades en el aula para poder desarrollar la comunicación y el lenguaje oral. Antes de que el niño empiece a hablar, se deben desarrollar los 4 precursores del lenguaje. Y estos son el gesto de señalar, el seguimiento de la mirada, la atención compartida o la atención conjunta y la intencionalidad del niño o de la niña. Y a continuación les voy a recomendar algunas actividades que pueden hacer para fomentar estos precursores. En cuna, por ejemplo, lo que podríamos hacer es distribuir diferentes objetos por el aula para fomentar la señalización, es decir, el gesto de señalar que se desarrolla entre los 9 meses y 1 año de vida. Y así podemos promover que los niños pidan o muestren voluntariamente qué es lo que quieren. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es fomentar estos momentos en los que se dé la triada, es decir, la relación entre persona, objeto, persona. Es un momento en el que el niño esté interactuando con un juguete y el adulto también esté jugando con ello, el educador, o se puede pedir que los padres también lo hagan en casa. Además, hay que fomentar el disfrute en el aula. Jugar con ellos, hablar con ellos y dejar que comuniquen, así lo que digan sea un sinsentido, ya que si uno les habla desde la primera infancia, el lenguaje va desarrollándose poco a poco y van a querer comunicar sus necesidades. Primero van a querer decir, por ejemplo, si es que quieren leche, si todavía no pueden pronunciar bien la leche, y uno lo que tiene que hacer como docente o mediador es el decir, ¿quieres leche? O ¿quieres teta? Y así ir progresivamente mejorando y desarrollando el lenguaje. A esto se le llama la inducción o el habla paralela, en donde se trata de traducir lo que el niño quiere decir y enfatizarlo, para transferir lo que el niño está diciendo. Un aspecto muy importante que debemos tener en consideración en el aula es no comparar a los chicos. Es muy común que se dé entre las docentes que pensemos que un niño está atrasado en su desarrollo porque a los 9 meses tal vez todavía no dice papá, pero cada niño tiene su propio ritmo dentro de su desarrollo. Y nosotras como docentes debemos impulsarlo y permitir que tenga espacios en los que se sienta cómodo y seguro para poder expresarse, poder desarrollarse. También fomentar los momentos de intercambio con sus pares. Todo ser humano aprende haciendo e interactuando, y la interacción con sus pares es muy importante. Les permite intercambiar ideas, jugar, socializar, y todo esto mientras aprenden del uno al otro. En cuanto al desarrollo del grafismo y la escritura emergente en los niños de 4 y 5 años, para entender esto, primero tenemos que saber que los grafismos son marcas que los niños hacen en los papeles sin ningún significado de comunicación todavía. Esto aparece cuando se le da a los niños los materiales adecuados para fomentar la escritura emergente, que se desarrolla alrededor de los 4 años, dependiendo de las experiencias que han tenido. El grafismo es parte del proceso para llegar a la escritura. Y como ya mencionamos, son los diversos trazos que dan los niños, los dibujos que hacen de repente en diferentes papeles, en diferentes objetos.
Y todo esto forma parte de la escritura no convencional, es decir, la escritura emergente que se da alrededor de los 4 o 5 años. Y a esto nos referimos que los escritos del niño ya tienen un significado para él, a pesar de que nosotros como adultos todavía no los entendamos totalmente. Podemos interpretarlos, mas no saber que de repente lo que ha escrito es una carta para papá y para mamá. Y para seguir continuando el desarrollo de la escritura emergente, tenemos que saber que en el nivel inicial lo que intentamos no es enseñarle a los chicos a leer o escribir, sino que lo que intentamos hacer es permitir que se expresen y dejen en escrito lo que sienten, lo que piensan, etc. y que puedan comunicar lo que quieren a través de la escritura emergente o no convencional. En palabras de Miriam Nemirovsky, una docente de educación inicial y también asesora y coordinadora de procesos de formación docente en el ámbito de la enseñanza de la lectura, la escritura y de la matemática, es necesario avanzar en el análisis de estas acciones para enseñar, para lograr organizar situaciones didácticas dentro del aula donde la lectura y la escritura impliquen poner en juego las estrategias que cualquier lector o autor de un texto pone en juego su vida diaria. Y una manera de tratar el grafismo a través del juego es usando primero el cuerpo. Esa es una de las cosas que los docentes de educación hacemos dentro de las actividades para fomentar los grafismos, que es primero utilizamos el cuerpo para interpretar el grafismo. Es decir, si por ejemplo estamos tratando de hacer un grafismo en donde se trata de llevar al cohete a la Tierra, ponemos círculos en el piso y dejar que los niños exploren con el cuerpo las diferentes opciones que tienen. Luego se pasa al material concreto, que podrían ser plastilina, chapitas, hilo, agua, etc., en donde se trata de interpretar ya el grafismo, pero con modelaje, digámoslo así. Y finalmente se pasa con la hoja y el lápiz. Y para esto una herramienta útil que es muy amiga de las docentes son las fichas de trazo, que permiten guiar al niño a través del trazo específico que se quiere desarrollar. Por ejemplo, si son líneas rectas, si son ondas, círculos, espirales, ondulados o de serpiente, un trazo cuadrado, concéntrico, u ovoides, etc. Y una actividad muy bonita que se puede hacer para el desarrollo del grafismo es jugar con los trazos libres. Se podría plantear tal vez poner música en el aula y darle a cada uno de los chicos una hoja y un plumón, y se les pone música, cualquier música, y se les pide que los niños dibujen o pinten lo que sienten, lo que la música les hace sentir. Habrá niños que hagan líneas rectas, de repente otros que hagan ondas, que hagan círculos, garabatos, etc. Pero está bien, porque es justamente esto lo que estamos intentando fomentar. Permitir que exploren el tipo de grafismo que pueden hacer ellos mismos y que sepan que ellos pueden expresar algo a través de todos los trazos que están haciendo. Una actividad que se puede desarrollar con los chicos para fomentar los grafismos es la caja de arena, que es básicamente una cajita en donde adentro le pones arena, le pones harina, puede ser arroz, sal, etc. Y lo que hacen los chicos es dibujar y explorar su dedo los distintos grafismos o los distintos dibujos que pueden hacer sin necesidad de tomar una hoja y un lápiz. Por otro lado, en cuanto a la escritura, Cristina Aliaga cuenta el caso de una niña y su canguro, es decir, su cuidadora, y su proceso de acercamiento con la lectura y la escritura. En este texto se puede ver cómo Li Tang, la niña, entiende el sentido de la escritura cuando envía cartas. Al inicio escribe una carta a su canguro y está ahí al lado suyo, y su cuidadora le explica que así no es como funcionan las cartas, sino que uno le escribe una carta a alguien de repente cuando lo extraña y está lejos. Y Li Tang poco a poco va entendiendo el sentido que tiene la escritura. Además, cuando escribió la primera carta, Li Tang todavía no sabía lo que quería comunicar. Se conocía el mundo letrado, conocía las letras, es decir, el alfabeto, y había escrito un sinfín de letras sin sentido, pero ni siquiera ella misma conocía lo que quería expresar con esa carta. Y más adelante, a través de los años, Li Tang le envía una carta a su cuidadora
estaba lejos y tenía un significado. Le decía que le extrañaba y que esperaba que pudiera verla pronto. Y así es como poco a poco Litán va desarrollando la escritura y cómo va entendiendo el significado de la escritura misma. En cuanto a esto, también una lectura de Casani y Aliaga, en donde proponen una técnica que es la técnica del escriba, en donde el adulto escribe por el niño, pero escribe lo que el niño quiere comunicar. Así también el niño se va dando cuenta poco a poco cuál es el objetivo de la escritura y cómo es que se puede ir desarrollando. En el aula, una de las cosas muy bonitas que se podría aplicar para fomentar el desarrollo de la escritura emergente es tener una caja de escritura. Y esto se trata básicamente sobre tener en una caja dentro todas las cosas que se necesitan para escribir. Es decir, tener de repente diferentes tipos de papeles, diferentes tipos de plumones, colores, lápices. También se pueden tener pinturas para la escritura a mano, con los dedos, etc. También es bueno permitir que los mismos chicos creen su propia caja de escritura. Y finalmente, como nuestro último tópico del día de hoy, es la lectura en la primera infancia. Como sabemos, la lectura es una práctica sociocultural que se aplica en muchos contextos y según con Cutter, Cooperman y otros 2012 proponen 3 contextos donde se desarrolla la lectura. La primera son las lecturas en contextos cotidianos. Estos pueden ser, por ejemplo, los carteles que ven los niños mientras van al colegio o el nombre en el paquete de su galleta favorita, etc. La segunda es las lecturas en contextos de información. Y estos pueden ser, por ejemplo, cuando su papá o su mamá lee el periódico o buscan información porque al niño le interesa sobre algo o le han pedido que busquen sobre diferentes tópicos, o a los niños mismos les puede interesar investigar sobre, por ejemplo, el dinosaurio, en qué época vivieron, de qué color son, los nombres de los dinosaurios, etc. Y el tercer contexto que proponen es las lecturas en contextos literarios. Y a esto nos referimos con la lectura de libros, cuentos, ilustrados, etc. Y quería recalcar que en la lectura de la primera infancia no se trata sobre enseñarle a leer a un niño en el nivel inicial, sino de acercarlo al mundo de la lectura, al mundo letrado. Para esto nosotras como docentes debemos impulsar esos pequeños momentos de lectura y variar el repertorio de los niños y niñas con infinitas posibilidades. William Nemirovsky comenta la importancia de tener una biblioteca en el aula y una biblioteca que sea rica en contenido, rica en información para los chicos. Se trata de no solo tener libros de literatura infantil, sino también libros de historia, libros informativos, científicos para niños, incluso libros en diferentes idiomas. Y esto dice que es para ampliar el mundo escrito de los niños, hacerlos saber que existen diversas cosas que se pueden leer, no solamente los cuentos, como estábamos hablando. Y lo más importante, que hay que dejar que exploren cada una de estas posibilidades que tienen. Sin embargo, teniendo en cuenta la virtualidad de este momento, también quisiera recomendarles una opción para la virtualización. En este caso se podría trabajar, en vez de la biblioteca en el aula, se podría trabajar el rincón de lectura en casa. Se les recomienda a los chicos y a los padres crear un momento de acercamiento que tienen con los libros, en donde este rincón puede ser pequeño, no tiene que ser una habitación entera, por eso el rincón. Y tiene que ser un lugar cómodo en que el niño se sienta seguro y exista esta acogida en el rincón, en el que por ejemplo se pongan almohadas o que se ponga una alfombra en el piso para que si se siente el niño más cómodo en el piso se pueda estar ahí leyendo, en donde por ejemplo se pongan un peluche o cosas con las que se sienta cómodo. Yolanda Reyes, una escritora colombiana, propone otra triada y nos comenta que la mejor triada siempre será un niño, un libro y una voz maternal o paternal siguiendo las líneas del texto. A un niño se le lee un texto para que entienda y para enamorarlo de este mismo texto. Por eso es importante el cómo es que le leemos a los niños y el qué le leemos a los niños. Además, algo también muy importante son los procesos de exploración que uno le permite tener al niño. Esos momentos de
de lectura y descubrimiento hacia un libro, hacia un cuento, son muy importantes. Y nosotros como docentes tenemos que fomentar estos momentos y no cortarlos. Además, si tenemos la oportunidad de recomendarle a los padres y nosotros mismos también aplicarlo, sería importante recordar que a un niño, si es que está empezando a conocer el mundo letrado y te pide que le leas continuamente un libro, que le vuelvas a leer un libro y que le leas 20 veces más este libro, este cuento, es muy importante que lo hagas. Es su forma de descubrir este mundo y este poder de la relectura hace que puedan entender también poco a poco de qué trata este mundo letrado. Y hay que leerle esas 20.000 veces que el niño te pueda pedir que le leas un cuento, un libro, porque es importante para ellos. Y si es importante para ellos, nosotros como docentes y como mediadores tenemos que estar ahí para el niño, no decirle como que no tengo tiempo, porque lo minimizas y eso no es lo que queremos llegar. El acercamiento a la lectura y a la escritura, el acercamiento al mundo letrado tiene que ser un acercamiento muy bonito en el que uno tenga acogida y le tenga cariño a la lectura. Si no, es por esta razón que muchas veces vemos que a la gente no le gusta leer, o que a la gente no tiene buenas experiencias, o no les gusta redactar diferentes cosas. Y es de ahí la importancia de una buena introducción al mundo letrado. Ya para finalizar, me gustaría concluir este video leyéndoles una cita de Elio Cabrejo que me gusta mucho. Dice así: ¿para qué les leemos a los niños? ¿Por qué gastamos una enorme energía humana y económica alrededor del acto de leerles? Nosotros no leemos textos a los niños para que se conviertan en grandes lectores, sino porque sabemos que esas lecturas les permiten ubicar algo fundamental para ellos: el descubrimiento de que los textos son cosas que tienen un sentido, una cantidad de sentidos, y que cada sujeto debe trabajar un poco para llegar a construir el sentido en su espíritu. Y bueno, con eso concluimos las recomendaciones. Espero les haya gustado y que puedan aplicarlos en el aula con sus propios niños. Y eso es todo. Hasta la siguiente.